I'm excited to talk about something very important to me, the church and the role of it to transform culture. Estoy muy emocionado de hablar con ustedes acerca de algo que me importa mucho, el rol y la importancia de la iglesia en nuestra cultura. And I want to start with these two questions. What is the church and why is it important for us? Y quiero iniciar con estas dos preguntas. ¿Qué es la iglesia y por qué es esencial para la vida cristiana? So let's start with the first question. What is the church? Entonces iniciemos con la primera pregunta. ¿Qué es la iglesia? And I want to get a biblical definition of what the church is so we have the same definition to work from. Y quiero dar una definición bíblica para que tengamos la misma base y construyamos sobre eso. In Ephesians chapter 2, verses 19 through 22, Paul writes what you see on the screen there. So you Y are no longer then strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple into the Lord. In him you are also being built together into a dwelling place for the Spirit of God. What was the verse again? I'm sorry. Ephesians 2, 19 through 22. Okay. Because it sounds, perdón, me sonó un poquito diferente lo que decía el. Ok, así que ya sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio para coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. So we see that as the church, we are the dwelling place for God as we join together as the people of God. Como iglesia, nosotros somos unificados en Dios para ser parte de Dios. And all of this is foundational, built upon the foundation of who Christ is. Y todo es fundamentado en quién es Jesucristo. We also see this in 1 Peter chapter 2, verses 9 through 10. También lo vemos en 1 de Pedro 2, del 9 al 10. But you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. Once you were not a people, but now you are God's people. Once you had not received mercy, but now you have received mercy. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó a las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. And we see here that we are God's people brought together for a purpose. Somos pueblo que somos traídos por un propósito. That purpose is that we may proclaim the excellencies of God who has called us from darkness and into light. Y ese propósito es ser llamados de las tinieblas a su luz admirable. We also have to remember that the church is not a building, an event, or an institution. También debemos recordar que la iglesia no es un edificio, un evento, ni una institución. We are the redeemed people of God who has called us out of the world to belong to him. El pueblo redimido al que Dios ha llamado para apartarlo del mundo y que le pertenezca a él. And we have to think of the church in two dimensions, the universal church and the local church. Y debemos pensar en la iglesia en dos dimensiones, la iglesia universal y la iglesia local. The universal church is all believers across time and place. La iglesia universal son todos los creyentes en Cristo a lo largo del tiempo y en cualquier lugar. And the local church is where we meet on a Sunday morning, the building, but it's the gathering of us together as the people of God. Y la iglesia local son las reuniones de creyentes donde nosotros vamos cada domingo. Podría ser el edificio, pero es donde están los creyentes. So why is the church important? ¿Por qué la iglesia es importante? Well, we see this in Ephesians chapter 3, verses 7 through 10.
Y lo vemos aquí en Efesios 3, del 7 al 10. Of this gospel I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given to me by the working of his power. To me, through though I am the least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ, and to bring light for everyone to what is the plain mystery hidden for ages of God, who created all things. And here is the importance, so that through the church the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Es de este evangelio que fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. So, why is the church important? The church is important because it's God's plan for displaying his glory. ¿Por qué es la Iglesia importante? La Iglesia es el plan de Dios para manifestar su gloria. And we see this in two specific ways, his wisdom and his love. Lo vemos de dos maneras específicas, su sabiduría y su amor. We live in a culture that is seeking for wisdom, Vivimos en una cultura que está buscando la sabiduría, but yet they do not seek outside of themselves. pero no buscan más allá de sí mismos. They look for the world's wisdom, which is contrary to God's wisdom. Buscan la sabiduría del mundo que es contraria a la sabiduría de Dios. And in many cases, we reject God's wisdom because we feel that we want to be in charge. Y en muchos casos rechazamos la sabiduría de Dios porque nosotros queremos estar a cargo. And we have forgotten that in the beginning, God created the heavens and the earth. Y se nos olvida que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. But not only is the church to show God's wisdom, Pero la iglesia no solo está allí para demostrar la sabiduría de Dios. we must exemplify God's love. Nosotros también debemos ejemplificar el amor de Dios. And as we live as the church together, Y al vivir como una iglesia en conjunto, it is confusing to the world because we are all so different, es demasiado confuso para el mundo porque somos muy diferentes, but we are united through the blood of Christ. pero somos unidos en la sangre de Cristo. So, why else is the church important? ¿Por qué más es la iglesia importante? Well, we see in the book of Acts that the early church, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. Vemos en Hechos 2:42 que la iglesia temprana se dedicaba a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. And we also see in the book of Hebrews that we're to consider how we stir one another up to love and to good works, not neglecting to meet together as the habit of some, but we encourage one another, and all the more as you see as the day drawing near. Y también vemos en Hebreos 10, del 24 al 25, que debemos considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. So we need the church to form us. Entonces necesitamos la iglesia para que nos forme a nosotros. Yes, that God grows us through preaching, Dios nos incrementa, nos hace crecer en la predicación, prayer, en la oración, fellowship, en la comunión fraterna, the sacraments, los sacramentos and accountability with one another. y también la rendición de cuentas uno al otro. So, first and foremost, we must be part of a church so that we can grow in community with one another, holding each other accountable, and yet working towards a greater knowledge of who God is. Entonces, primero que todo, debemos estar en comunidad, trabajando uno con el otro, rindiendo cuentas para poder crecer mutuamente hacia lo que Dios tiene. We are not meant to be alone. No se supone que estemos solos. And it is essential for us to be part of a church so that we have this sense of community
So again, we learn to live with one another, we encourage one another, that we sharpen one another as we become more like Christ. Entonces es esencial que seamos parte de una comunidad para animarnos unos a otros, para estar en comunión unos con otros y poder afilarnos unos a otros en Cristo. And if we are not involved in the local church and we are not allowing the church to form us, then we cannot form and shape culture. Y si no estamos involucrados en la iglesia local y no estamos dejando que la iglesia nos forme, entonces nosotros no vamos a poder formar cultura. As we think about developing what we call our worldview, the church is essential as we study scripture to form our worldview. Al pensar en formar nuestra cosmovisión, la iglesia es esencial para formar nuestra cosmovisión. And we cannot give away what we do not have. Y no podemos dar lo que no tenemos. So if we do not have an understanding of the worldview that's anchored in scripture, we cannot speak life into culture. Entonces, si no entendemos o no tenemos una cosmovisión que está anclada y basada en la escritura, no podremos testificar eso a la cultura. So the church has two functions, one for us La iglesia tiene dos funciones, una para nosotros and one for the transformation of culture. y la otra para la transformación de la cultura. And we see this in 1 Timothy chapter 3, verses 14 and 15. I hope to come to you soon, but I'm writing these things to you so that if I delay, you may know how one ought to behave in the household of God, which is the church of the living God, a pillar and buttress of the truth. Lo vemos también en 1 Timoteo 3, 14 al 15, que dice, te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. So why is the church important? Here are Entonces, three things that I would like to look at. ¿por qué la iglesia es importante? Veamos estas tres cosas. The first thing is how the church protects truth by upholding sound doctrine against individualism. La iglesia protege la verdad defendiendo la sana doctrina frente a el individualismo. We live in a culture that is steeped in an idea of I am my own authority. Vivimos en una cultura donde está llena de esta idea que dice, yo soy mi propia autoridad And I don't need anyone else. y no necesito a nadie más, It is just me. solo yo. But we see in scripture that is not how we are created. Pero vemos en la escritura que así no fuimos creados. As image bearers, we were created in God's image to be relational. Como portadores de la imagen de Dios, fuimos creados para ser relacionales. And one of the things that we see in our culture that is central to identity is that we have tried to remove the image of God. Y algo que es central en nuestra cultura hoy en día es que hemos tratado de quitar la imagen de Dios. We say that humans are just highly functioning animals. Decimos que los seres humanos son animales con alto funcionamiento, Not image bearers. pero no portadores de su imagen. And all we need is ourselves. Y que todo lo que necesitamos somos nosotros mismos. But this is not what scripture teaches. Pero esto no es lo que enseña la escritura. We also see that the church protects truth by upholding sound doctrine against what I would call consumer Christianity. La iglesia también protege la verdad defendiendo la sana doctrina frente a lo que yo llamo el cristianismo consumista. We see that in America as people will say, I'm not going to that church because I don't like the music. Vemos esto en la cultura de los Estados Unidos al ver a las personas que dicen, bueno, no voy a ir a esa iglesia porque no me gusta cómo tienen su alabanza. Or the taste of the coffee, Tampoco me gusta cuando sirven el café de esa manera. or even the color of the carpet. O aún cómo lo han pintado. None of which are reasons to not go to a church. Ninguna de estas son buenas razones para no asistir a alguna iglesia. We have tailored our lives to where we think everything is about us and what I want to purchase. Hemos formado nuestras vidas en base a lo que yo quiero y lo que yo quiero consumir.
We go to restaurants that customize menus for us. Vamos a restaurantes que hacen el menú tal cual como lo queremos nosotros. We have customized playlists for our music. También tenemos las playlists exactamente como las queremos. We think that it's all about what we want to buy or purchase or prefer. Pensamos que se trata solamente de lo que yo prefiero, lo que yo quiero comprar y lo que yo quiero consumir. And this has bled over into our understanding of the church. Y esto ha infiltrado la iglesia, el entendimiento de la iglesia. Instead of finding a church that upholds the biblical gospel, we say, I don't want to go to a church that preaches about sin. En vez de buscar una iglesia que mantiene y sostiene el principio bíblico del evangelio, decimos que no queremos ir a una iglesia que hable acerca del pecado. And Paul warned us about this as he said that they will raise up teachers to tickle their itching ears. Y Pablo nos advierte acerca de esto al decir que se levantarían profetas falsos o maestros que solo les rasca la curiosidad. But the church is to stand on and to defend what the Bible has said as true for generations. Pero la Biblia nos dice que la iglesia debe proteger y defender la verdad. We also see that the church must protect truth against a my truth culture. También vemos que la iglesia debe proteger la verdad defendiendo la sana doctrina frente a la cultura de mi verdad. In some cases, people will say that is true for you, but not true for me. En algunos casos vemos que dicen, bueno, es cierto para ti, pero no para mí. And in some cases, people even believe that 2 plus 2 does not equal 4. Y hay hasta casos extremos donde las personas dicen que 2 más 2 no es igual a 4. So they look at the church to say, you're trying to oppress me by making me believe what this old book says. Entonces miran hacia la iglesia diciendo, tú estás suprimiéndome porque quieres que yo crea en este libro antiguo. And because it's old, it's out of date, it's not modern, and it's not relevant to my life. Y porque es un libro viejo, es anticuado, no relevante a mi vida moderna. But just because that it's old does not mean that it's not important, because Pero the Bible's truths are timeless. no solo porque es algo antiguo, significa que no sea algo relevante, porque las verdades no tienen tiempo. So what does this look like as we live this out? Entonces, ¿cómo podemos ver esto al vivirlo? The church is meant to be a visible demonstration of the gospel as we model 4 things: La iglesia está llamada a ser una manifestación visible del evangelio, reflejando estas 4 cosas: reconciliation, la reconciliación, holiness, la santidad, sacrificial love, el amor abnegado, truth, and grace. la verdad y la gracia. And as we live this out, Y al vivir estas cosas, people look to us to say why. las personas voltean a vernos y nos preguntan, ¿por qué? We are able to say because of the love and work of Christ. Y nosotros podemos decir que es por el amor y la obra de Cristo. And as we think how we can change culture, Y al pensar en cómo cambiar la cultura, I want you to think of 4 different statements: quiero que piensen en 4 declaraciones diferentes: hope, esperanza, truth, verdad, identity, identidad and calling. y llamado. Hope: Esperanza. Christ is risen, Cristo ha resucitado. Christ is Lord, Cristo es Señor. He's making all things new, Y Él hace todo nuevo. and He has put us in this time and place. Y Él nos ha puesto en este lugar y en este momento. So our lives matter here and now to transform culture. Así que nuestras vidas tienen importancia en el ahora, en el ya, para transformar la cultura. In the book of 2 Corinthians, En el libro de Segunda de Corintios, Paul encourages us Pablo nos anima
that we have been entrusted with the ministry of reconciliation. Se nos ha entregado el ministerio de reconciliación. Yes. When it comes to truth, we need to have a 4-chapter understanding of the gospel. Y cuando se trata de la verdad, necesitamos tener un entendimiento de 4 capítulos o de 4 libros. When I grew up, it was a 2-chapter story of the gospel. Cuando yo crecí, era un evangelio de solo 2 capítulos. Fall and redemption. La caída y la redención. But that is not the big story of Scripture. Pero esta no es la historia grande de la Escritura. The big story of Scripture is creation, fall, redemption, and restoration. La gran historia es la creación, la caída, la restauración y la redención y la restauración. And we live between redemption and restoration, so we have a job to do. Entonces, y nosotros vivimos entre la redención y la restauración. Por lo tanto, tenemos un trabajo que hacer. And when we think of identity, there are 4 relationships we must consider. Y cuando pensamos en identidad, hay 4 relaciones de las que debemos pensar. These relationships were established in the garden, broken by the fall, and redeemed through the work of Christ. Esas relaciones fueron establecidas en el jardín y cayeron cuando pecamos y ahora están siendo restauradas. Upward with God, Hacia arriba con Dios, inward with myself, hacia adentro conmigo mismo, outward with others, hacia afuera con los demás and downward with creation. y hacia abajo con la creación. And as we think about calling, this may be the most important thing we can think about tonight. Y al pensar en nuestro llamado, quizá esto es lo más importante que debemos pensar. As agents of restoration who understand hope, truth, and identity, Como agentes de restauración que entendemos lo que es la esperanza, la verdad y la identidad, here are 4 questions we can consider about how to transform culture. aquí hay 4 preguntas que debemos considerar al pensar en transformar la cultura. What is good that I can celebrate? ¿Qué es lo bueno que puedo celebrar? What is broken that I can fix? ¿Qué es lo que está roto que debo reparar? What is evil that I can stop? ¿Qué es lo malvado que debo parar? And what is missing that I can create? ¿Y qué hace falta para poder crear? And if God has put us in this place and time, and we can consider those 4 questions, we can work to transform culture from the inside out. Y si Dios nos ha puesto en este momento y en este tiempo, podemos pensar en estas preguntas y decir y ver cómo podemos transformar la cultura desde adentro hacia afuera. So no matter if you're in first grade or retired, Entonces no importa si estás en el primer grado de la primaria o ya te retiraste, you can look around and ask, what is good that I can celebrate? podemos mirar a nuestro alrededor y decir, ¿qué es lo bueno que puedo celebrar? What is broken I can fix? ¿Qué es lo que está roto que puedo arreglar? What is evil I can stop? ¿Qué es lo malvado que puedo parar? And what is missing that I can create? ¿Y qué es lo que hace falta para poder crear? And if we can think of those questions not as a job to do, Y si podemos pensar en estas preguntas no como un trabajo que debemos hacer, but part of who we are, sino como parte de quiénes somos nosotros, then we as the church begin to become a pillar of truth that is restoring the culture until Christ returns. entonces nosotros como la iglesia podemos convertirnos en un pilar de verdad que transforma la cultura hasta que Cristo regrese.